Jeremías. Vamos a hacer una pequeña pausa al estudio que tenemos en la carta a los Colosenses. Jeremías, capítulo 16, voy a ser breve. Jeremías 16, 19. Hay un versículo maravilloso ahí y básicamente por el momento que estamos celebrando hoy, vamos a hablar un poco acerca el gozo en el sufrimiento. ¿Por qué no se da vuelta y le dígale al que tiene al lado, me gozo en el sufrimiento? Pero dígaselo de corazón. Algunos hermanos ahí entre, como decimos por allá, entre diente y labio, ¿verdad? Me gozo en el sufrimiento. Lo tenemos todos, iglesia. Están en las pantallas, dice así: oh Jehová, todos juntos, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentiras poseyeron nuestros padres. Vanidad y no hay en ellos. Nuevamente, vanidad y no hay en ellos. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso, Señor. Gracias porque hoy hemos celebrado este momento maravilloso. Estamos aquí en tu casa, Señor del cielo. Gracias porque hemos podido tener este momento de gozo, de regocijo, juntamente con nuestros hermanos, nuestra iglesia. Señor, nos gozamos el hacerlo, nos gozamos en compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse, iglesia, pueden tomar sus asientos. Como dije, quiero hacer un paréntesis del estudio que tenemos en la carta a los Colosenses, y hoy básicamente me quiero concentrar o indagar un poquito a un tema puntual que a la vez a menudo parece paradójico. Que ¿cómo es posible que podamos tener gozo en la tristeza o gozo en momentos difíciles, perdón? ¿Cómo es posible? Las implicaciones del gozo en el sufrimiento, si no le prestamos atención al tema y lo miramos ligeramente, puede parecer contradictorio, ¿verdad? Pero a través de una perspectiva dioscéntrica o cristocéntrica, el gozo sí es una verdad absoluta que debe estar en nuestras vidas, pero primeramente tiene que ser dioscéntrico, cristocéntrico, centrado en el gozo, centrado en Cristo. Y solamente a través de ello es que el gozo puede brotar de nuestro ser en los momentos difíciles de nuestra vida. Es decir, humanamente hablando, tener gozo en momentos difíciles es casi imposible. Humanamente hablando, tener gozo en momentos duros en nuestra vida es casi imposible. Hoy hemos presentado a nuestros ancianos en casa y yo en lo personal estoy completo en Cristo. Estoy satisfecho por este maravilloso evento. Ellos han sido presentados no para tener una vida plena en este mundo. Ellos han sido presentados y en este caminar que ellos van a tener dificultades, van a tener ofensas, van a tener críticas. Todo esto es el panorama, iglesia, que nos espera. Todo esto es el panorama que nos espera. Y es el precio que hay que pagar por la fe
que profesamos y sobre todo porque pertenecemos a un mundo que no es este mundo, porque pertenecemos a un lugar que no es esta tierra pecaminosa donde vivimos y con gente pecaminosa en la que estamos rodeados. Somos diferentes, somos comprados. Entonces, el cuadro que nos espera es un cuadro de formación hasta el día del Señor. Y para eso yo he comenzado, sacado 3 puntos básicos de este versículo. Número 1, el propósito del sufrimiento. Si usted lee el versículo, se dará cuenta lo que el versículo nos acaba de decir. Recordemos, iglesia, que el sufrimiento es una realidad en este mundo. Como iglesia, tenemos 3 familias que han estado sufriendo mucho estas semanas atrás. Han perdido a familiares muy cercanos. En la carne, ellos están agobiados. En la carne, ellos están con dolor. En la carne, ellos han sufrido la pérdida de un familiar querido. Es un hecho, es una realidad. Miren, por ejemplo, si miramos en la carta de los Colosenses, lo que hemos estado estudiando este tiempo atrás, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo en esta carta. Cuando el apóstol escribe esa carta, ¿sabe de dónde lo está haciendo? De una prisión. Está siendo afligido en su cuerpo, en su carne, está siendo azotado, está siendo afligido. Y el apóstol se expresa de una manera muy peculiar, específicamente en Colosenses 2:24. Dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y yo quiero ser bien enfático en este día. Hermanos, pastores que están con nosotros hoy aquí. Podemos decir nosotros las palabras que dijo el apóstol Pablo y decir, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Podemos pararnos aquí y decirle a la iglesia, estoy sufriendo tanto, pero ¿saben qué? Me gozo en esos sufrimientos por ustedes. Y dice Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de la aflicción de Cristo por su cuerpo, que es su cuerpo, que es la iglesia. Haciendo énfasis que Cristo Jesús fue duramente azotado, sufrido, y que ese sufrimiento, después que Cristo se va, sus hijos siguen ese sufrimiento, porque tenemos el ejemplo de Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? Jesús lo resucitó, Jesús lo levantó. Pero días más tarde, ¿qué pasó? Lo andaban buscando para matarlo. Lo mismo que habían hecho con Jesús. Lázaro siguió esa línea. Y luego todos los apóstoles siguieron esa línea. El sufrimiento que Cristo Jesús tuvo en su cuerpo, ellos también lo tenían, lo completaban. Entonces Pablo dice ahora, yo me gozo por ustedes. Es una realidad. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne. Básicamente lo que está diciendo es que todos aquellos que servimos, la iglesia inclusive, participamos en el sufrimiento de Cristo, en el sufrimiento por la fe que profesamos en este mundo. Este versículo hace énfasis que el creyente se hace partícipe del sufrimiento de Cristo cuando éste sufre vituperios por la causa de fe que profesa, o por lo que profesamos. Énfasis en la importancia del sufrimiento. Aquí se puede identificar la idea del apóstol, que en el sufrimiento, o que el sufrimiento es parte integral de la experiencia cristiana, y debe promoverse en gozo en tal cosa. El mundo no va a entender esto. El mundo que no tiene al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, va a decir, pero ¿cómo es posible que los hijos de Dios se gozan en las tribulaciones? Bueno, por una sola razón, porque hay una esperanza que no avergüenza.
Y esa esperanza que no avergüenza es aquella que Cristo Jesús les dijo a sus discípulos antes de partir. ¿Se acuerdan cuando estábamos terminando la carta de Juan? Que Jesús les decía, me voy, pero rogaré al Padre para que les envíe un consolador, el cual va a estar con vosotros todos los días. Me voy a preparar un lugar, a preparar una casa, no hecha con manos de hombres. Me voy para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Esa es la esperanza que tiene todo cristiano. Entonces, iglesia, en este mundo en el que vivimos, simplemente estamos de pasada. Somos advenedizos, extranjeros. Nuestra morada está en el reino de los cielos. Nuestra morada está en el reino de los cielos. Bueno, y eso es lo que el apóstol básicamente está hablando de ese sufrimiento que es parte integral de la experiencia cristiana y que debe promover gozo de que debemos compartir los unos con los otros. Es un gozo. Ahora los creyentes deben estar dispuestos a entregarse por completo a la causa de Cristo, como de igual forma Cristo Jesús se entregó por completo a la iglesia y no escatimó ser igual a Dios. Uno de los hermanos citaba el pasaje bíblico, sino que dejó todo su gloria y caminó entre los hombres, entre pecadores, comió con ellos, estuvo con ellos y dice que se hizo igual a nosotros, no escatimando ser igual a Dios. Y sufre, pero con gozo, porque está satisfecho, porque cada acción que hace es el cumplimiento de la demanda de Dios el Padre. Cada paso. Es más, los que lo perseguían, los que lo buscaban, querían empujarlo a que dieran un paso antes del cumplimiento de la palabra. En cierta ocasión, él dijo, voy a subir, pero no subo todavía a la fiesta, porque dijo, no es el cumplimiento. Y a media semana subió y vuelve y recita el pasaje, porque era necesario que el tiempo específico se cumpliera. El sufrimiento, iglesia y hermanos que hoy fueron presentados y los que servimos, forjará tu carácter y forjará mi carácter. Saldrá a relucir de qué realmente estás hecho y de qué yo estoy hecho. Y es que el apóstol Pablo, sin temor a equivocarme, en la carta a los Colosenses, se presenta su cuerpo, él en sí, como una ofrenda sacrificial. Hay teólogos que argumentan que Pablo se mira a sí mismo como una ofrenda sacrificial por el bien de la iglesia. Eso es lo que dice el versículo en Colosenses, por el bien de la iglesia. Lo cual creo que está bien y en sus aplicaciones, como lo hacen, porque la Biblia nos dice que nuestro cuerpo debe ser como sacrificio vivo. Bajo ese concepto es que el apóstol pone su vida como un sacrificio, como un sacrificio para el crecimiento de la iglesia. Entonces, tenemos el primer versículo de Jeremías cuando nos habla del sufrimiento, luego tenemos a Pablo cuando nos habla del sufrimiento, pero el propósito es para el crecimiento de la iglesia. El propósito es para que la iglesia sea edificada. O sea, es decir, te lo pongo de esta forma, el sufrimiento es un diseño y propósito para los ancianos, para la iglesia, que sufran por la fe del Señor. Esta parte muy poco nos gusta, porque a muchos nos gusta escuchar que en la vida del cristiano tendremos victoria sobre victoria y que iremos de triunfo en triunfo. Pero lo que la Biblia en verdad nos dice, que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Es necesario que el creyente, que los líderes sean probados como el buen oro, que sean refinados. Cuando Pablo les dice a los corintios que sus aflicciones son para su consuelo y salvación, implica que hay un diseño y un propósito en el cual estamos puestos, todos en general, todos.
No solamente los líderes, no solamente los ancianos, no solamente los pastores, todos como iglesia estamos puestos ahí para ser formados. Y esa formación muchas veces nos va a sacar lágrimas. Esa formación, iglesia, muchas veces te va a quitar lo que más amas. Y te va a doler y me va a doler. Ese es el diseño de Dios. ¿Diseño de quién? ¿El propósito de quién? De Dios. Él no diseña, Satanás no diseña ni la plenitud, ni tus aflicciones para el crecimiento de la iglesia. Pablo dice que el propósito de los sufrimientos es para el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Es lo que dice en Colosenses. Él no diseña ni planifica sus propias aflicciones, Pablo. Y Satanás ciertamente no lo diseña para salvación y el consolar la iglesia. Por lo tanto, Pablo quiere decir que Dios, escuche bien, que Dios diseña su sufrimiento pastoral, su sufrimiento como líder, para el crecimiento, para el bienestar, para que la iglesia sea confirmada. ¿Cómo se confirma que una iglesia es la verdadera iglesia de Cristo? En los momentos difíciles. En los momentos más duros, más críticos, es cuando la iglesia verdadera queda de pie. Los que no son la iglesia se van. Los que no son la iglesia se esconden. Pero la iglesia de Cristo, hermanos, aunque sea agobiados, aunque sea azotados, aunque sea con lágrimas, aunque sea con dolor, estamos de pie hasta el día de hoy. Mire el que tiene a su lado. Hasta el día de hoy, Dios ha sido bueno para con su vida. Leíamos allá cuando presentábamos a los hermanos, y esto también aplica para todos nosotros. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, que esa sea nuestra esperanza todos los días, que ese sea nuestro gozo en momentos difíciles, que en los momentos de tormenta escuchemos esa voz que a través de la palabra nos dice Dios. Así como estuve con los de antepasados, así como estuve con aquellos grandes hombres, así como estuve con Abraham, con Isaac y con Jacob, estará con usted, estará conmigo, no nos dejará ni nos desamparará, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor. A Él se ha dado toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. No está solo, no estamos solos. Él está a nuestro favor. Y dice su palabra que mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Por tanto, Pablo quiere decir que Dios diseña su sufrimiento para el bienestar de la iglesia. Dios ordenó el sufrimiento de Cristo para la redención de la iglesia. ¿Sí ve? No fue Satanás, no fueron los romanos, no fueron los judíos. ¿Sabe quién diseñó el sufrimiento de Cristo? Su Padre. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios, primero va ese gran amor, ese de tal manera que es infinito. Porque de tal manera amó Dios al que ha dado, Él lo pone, Él lo entrega. Él diseña el plan. Usted lo puede encontrar allá en Hechos capítulo 2 versículo 23 y en el capítulo 4 versículo 27 al 28. Y Él ordena también el sufrimiento de los ministros. Es difícil, sí. Es duro, sí. Muchos no lo entenderán. Pero aquellos que hemos sido comprados con la sangre del Cordero, estos sí entendemos que es necesario que seamos formados. Y somos formados y confirmados en los momentos difíciles, vuelvo y repito. No en el gozo, no en la felicidad, no en el tiempo de abundancia. No, en los momentos más críticos de la vida es cuando escuchamos la palabra que se le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en nuestras debilidades. Entonces dice Pablo, si es así la cosa, si es que el sufrimiento está diseñado para que la iglesia crezca, entonces de buena gana me voy a gloriar en estos momentos difíciles. De buena gana voy a disfrutar estos momentos difíciles.
Iglesia, yo los quiero llevar a y quiero ir aterrizando porque voy rápido. Yo los quiero llevar a este cuadro. Si la palabra de Dios nos dice que su poder se perfecciona en nuestras debilidades, nuestro pensamiento, nuestra posición, nuestra fe debe ser la misma que tenía el apóstol Pablo. Gloriarme en los momentos difíciles. Gloriarme en los momentos de debilidad, de tristeza. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde el poder de Dios se hace eficaz en nuestras vidas. Porque mientras tú creas que puedes solucionar el problema, hay problema. Pero cuando tú bajas los brazos y dices, Dios, no puedo. Mis fuerzas, ya no tengo más fuerzas. Ahí comienza el poder de Dios a manifestarse. ¿Por qué? Porque tú te creías fuerte, yo me creía fuerte. Entonces Dios nos deja. Y en el momento en que tú dices, Dios, no puedo, sea usted en mi vida. Es que eso es lo que busca Dios, que muramos a nosotros, para que Él crezca en nosotros. Lo dijo el siervo Juan, ¿se acuerdan? Es necesario que yo mengüe, para que ese que viene ahí, el cordero inmolado, crezca. Número 2, el gozo en el sufrimiento. Lo que completamos en nuestro sufrimiento es el ministerio que Cristo Jesús siguió durante sus 3 años y medio. Por un lado, implica que la vida y ministerio de un anciano o de una iglesia, de un miembro que es parte del gobierno de una iglesia en cuanto a los ancianos, tendrá líneas oscuras de dolor en su ministerio. Esto está diseñado por Dios. El diseño de Dios es que Él ha entretejido líneas oscuras para formarte, para edificarte, como también para la edificación de la iglesia. Uno de los siervos decía, es que cuando yo estoy bien, él decía que se preocupaba porque cuando no estaba bien, era cuando más cerca estaba de Dios, cuando más doblaba sus rodillas. Decía, me preocupo. Pero cuando todas las cosas las miraba oscuras, hermanos, ¿quién de aquí cuando está pasando momentos difíciles no dobla sus rodillas? ¿Quién de aquí cuando está pasando momentos oscuros de su vida no cae derrotado ante los pies del Señor Jesucristo y diciéndole, Señor, aquí estoy? Pero muchas veces cuando tenemos todo, se nos olvida. Aquí cantamos una alabanza seguido, llévame al madero donde comenzó nuestra amistad. Llévame ahí. Por otro lado, significa que cada hilo entretejido del dolor en su vida está diseñado no solo para su propio bien, no solo para su propio crecimiento, sino que también para el crecimiento de la iglesia, de los demás. Iglesia, ningún sufrimiento, ancianos, ningún sufrimiento es en vano. En aquel día, las lágrimas que cada uno de ustedes o que cada uno de nosotros en algún momento hemos botado, serán enjugadas. Dice su palabra que Él enjugará nuestras lágrimas. Ningún sufrimiento del anciano y de la iglesia es sin sentido. Todo tiene un propósito. Ningún dolor que el anciano atraviese será sin motivo alguno. Es un diseño que Dios ha dejado. La Biblia nos enseña que el gozo puede coexistir con el sufrimiento. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. No lo voy a leer, pero si usted lo quiere anotar, anótelo. Como también Filipenses capítulo 4, versículo 4. Jesús, iglesia, Jesús en su sufrimiento tuvo gozo. Él estaba angustiado hasta la muerte, pero se gozaba porque cumplía la demanda del Padre.
Entonces, hermano, pastor, ¿dónde encontramos el fundamento teológico del gozo en el sufrimiento, o el fundamento en el gozo del sufrimiento? Todas las aflicciones de un pastor, todas las aflicciones de un anciano, todas las aflicciones de la iglesia están formadas por Dios para hacernos depender en totalidad de Él. Es que hasta que no estemos, nosotros decimos en buen español, hasta que no estemos con la cuerda bien apretada, no entenderemos que realmente necesitamos de Dios y depender en totalidad de Él. Hasta que el único recurso sea Cristo Jesús, no vamos a entender que lo necesitamos en todas nuestras áreas de nuestra vida. Por lo tanto, si estamos afligidos, esto implica que estamos siendo preparados para la labor que Dios nos ha encomendado. Y es de cuidar el rebaño, alimentar la iglesia. Jesús mismo experimentó sufrimiento, pero tuvo gozo al cumplir la voluntad del Padre. Allá en Hechos capítulo 12, versículo 2 nos habla de ello. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos capacita para experimentar el fruto del Espíritu, que éste incluye el gozo en nuestras vidas, incluso en los momentos difíciles. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Y número 3, ese gozo en el sufrimiento se consuma en la esperanza eterna. Es decir, el gozo que podamos sentir en los momentos difíciles está anclado en una esperanza que no perece, en una esperanza que no avergüenza. Hay una promesa que es la que conforta al cristiano. Hay una esperanza que es la que conforta al líder, al cristiano en los momentos difíciles. Mire lo que dice Romanos 8:18. ¿Qué dice Romanos 8:18? Sé que usted se lo sabe de memoria. La confianza en un Dios soberano nos permite tener esperanza en medio de la adversidad. Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Primero es 8:18 y luego 8:28. Y los que aman a Dios, ¿qué dice? Pero luego viene después explicando quiénes son los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme su propósito han sido llamados. No todos, los que han sido llamados. Y termino con esto. Encontrar el gozo en el sufrimiento no va a minimizar tu dolor. Eso sí, tengámoslo bien en claro. El dolor en la carne va a seguir, porque somos carne. Jesús mismo dijo que estaba angustiado hasta la muerte. Entonces, ese es lo paradójico para el no cristiano. Esto es lo que no puede entender. ¿Cómo es posible que vas a encontrar gozo en el sufrimiento si al final el encontrar el gozo no va a minimizar el dolor, sino que refleja una profunda confianza en el carácter de nuestro Dios? Espera en Él. Aunque la noche sea larga, la mañana va a llegar, el sol va a salir. Y cuando esto suceda, hermanos, nos gozaremos en el Señor. Siempre suelo contar esto. Dios nos mantiene en sus manos, ¿verdad? Estamos en las manos de Dios. Usted y yo no podemos ver la adversidad, no podemos visualizarla. En ese momento en el que usted no vea la salida, no vea la luz del túnel, y en ese momento en que usted comience a pensar, ¿dónde está Dios? Solamente recuérdese que a pesar de, usted está en las manos de Dios. Entonces, a pesar de los momentos difíciles,
Lo que está sucediendo en el mundo espiritual es que Dios, en ese debido momento, está cerrando su mano para protegerlo. Usted y yo no nos damos cuenta. Usted y yo creemos que el mundo está en contra nuestra porque no vemos la salida. Pero de repente Dios nuevamente abrirá su mano y volveremos a la luz del día. Nunca dejamos de estar en la mano de Dios. Siempre tuvimos en sus manos. Es a través de las Escrituras y de la obra del Espíritu Santo que podemos asimilar de nuestro Dios en los momentos de prueba. Son esos momentos los que confirman nuestra dependencia absoluta de Dios y nos muestran que solamente en Él hay consuelo, que solamente en Él hay plenitud de gozo. Vuelvo y repito lo que dije antes de empezar. A Él corre el justo, no a nadie más. En cierta ocasión estaban los discípulos y le estaban diciendo: Maestro, qué dura es tu palabra. Qué dura es tu palabra. Jesús se da vuelta y le dice: ¿quieres irte tú también? Algunos dicen que fue Pedro. ¿Quieres irte tú también? Pues vete. Pero las palabras de este discípulo es lo que usted y yo debemos testificar todos los días. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si es que, iglesia, por difícil que sea el camino, por oscuro que sea el camino, estemos convencidos que a quién podemos ir sino solamente a Cristo Jesús. Él es nuestro amparo, Él es nuestro socorro. Dice su palabra que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Así es que, iglesia, si Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, de buena gana entonces nos vamos a gloriar en estos momentos difíciles. Porque lo que estamos siendo es siendo conformados, siendo edificados, nuestra vida como también la vida de los demás. Qué bueno es el Señor, porque a pesar de, sigue siendo fiel. A pesar de que nosotros somos infieles, nos dice su palabra, Él sigue siendo fiel para con nosotros. Hermanos, seamos fieles a su palabra, pero sobre todo, creamos en su palabra, creamos en sus promesas, porque Él es Dios de promesas y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sus promesas se van a cumplir. Así que, hermanos, inclinen su rostro, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor del cielo. Padre nuestro, bendito eres. Dios eterno, gracias te damos. Porque tú, Dios mío, nos has puesto como tu pueblo. Señor, estamos aquí porque a ti te plujo tenernos en este lugar. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Gracias por la oportunidad que nos diste. Gracias por cada uno de los hermanos que fueron presentados. Gracias por todos los que hoy pudimos asistir a este lugar. Gracias por los pastores que nos visitaron, por la iglesia. Gracias por este momento que disfrutamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos.